Toda cultura ha realizado arte rupestre. Es más, el Homo sapiens, desde que existe como especie, jamás ha dejado de hacer arte. Ni en las condiciones más espantosas, el hombre ha dejado de hacer arte. Las interpretaciones del arte rupestre y del arte en general van a ser como aproximaciones asintóticas a la verdad. Con suerte la vamos a rozar. La pintura sobre muro es más antigua que la pintura sobre tela, sobre bastidor. Entonces, ¿qué es lo que hay antes? Pintura parietal. Yo no le llamo muralismo, es pintura parietal. Se representa el mundo natural, animales, hay representaciones de figuras antropomorfas, hay mezclas de figuras antropomorfas y zoomorfas, hay elementos geométricos que para nosotros son abstractos, digamos. Está otra cosa que es universal, que es la impronta de la mano. Donde quiera que el Homo sapiens hizo arte rupestre, dejó su impronta. El arte rupestre se viene haciendo, el Homo sapiens lo viene haciendo hace prácticamente 40.000 años, entonces no todo el arte puede ser interpretado de la misma manera, ni todo el arte tenía la misma función. Por ejemplo, hay geoglifos en el norte de Chile que han sido interpretados como señales camineras. En el caso de los geoglifos hechos por sustracción, tú raspas la tierra y vas dejando una capa de un color distinto, ¿ya? Que subyace esta capa superficial y así logras delimitar una figura. O bien vas poniendo sobre la superficie de la tierra piedras o algún otro elemento, ¿ya? De un color distinto. Unos dicen que es un arte para los dioses, porque solo se puede ver desde el cielo, o desde el inframundo, si tú quieres también, ¿ya? Entonces sería este arte, en cuanto a visualidad, un arte que solo podrían ver las deidades, los seres sobrenaturales. Hay otros que piensan que una de las formas de acceder a este arte no habría sido viéndolo, sino caminándolo. Una forma distinta de percepción, ¿ya? Nosotros básicamente somos sujetos que vivimos en un mundo muy ocular, muy de la visión. todo el arte, todas las artes han surgido ya en relación al mundo de lo sagrado.
estaría relacionada con el ámbito de lo mágico religioso. En el fondo, un arte propiciatorio, aquello que yo represento simbólicamente a través del arte, se va a reproducir en la realidad. Mezclas de un ser humano con un jaguar, o una serpiente, o un ave. Son animales esencialmente relacionados con todo lo que es el complejo chamánico. Por lo tanto, hay una parte importante de este arte que decía relación con este complejo. Y eso se ve a través de la iconografía que se remite, como te digo, no solo a estos tres animales, ¿ya?, sino que además a la transformación del hombre hacia alguno de estos animales o a una conjunción, ¿ya?, de algunos de estos animales, que es un poco lo que habría hecho el chamán en su estado alterado de conciencia, ¿verdad? Transformarse en su animal auxiliar. Los murales en general en Mesoamérica y también en el área andina tienen como soporte privilegiado los templos. Tampoco se puede separar lo religioso de lo guerrero, porque en el fondo es la élite, es el poder. El muralismo en Chile no existía sino en algunos conventos o iglesias que tenían la decoración de la creencia en los muros. Y esa, por supuesto, transitaba en las razones correspondientes de lo que es la religión y lo que es el poder de la religión. Eso es propio de la política de la Iglesia Católica después del Concilio de Trento, cuando decide poner cuadros e ilustraciones bíblicas en las iglesias. Toda la pintura de iglesia está destinada a la educación de las masas analfabetas. En una coyuntura en que los únicos que saben leer y escribir son los monjes de los conventos, que aseguran la reproducción de la escritura y de los libros antes de la imprenta, y luego los funcionarios del Estado, que son los que escriben. Humilde
La cuestión del muralismo mexicano aparece en una coyuntura política e ideológica muy precisa, que es en el fondo el discurso de la Revolución Triunfante. El Estado mexicano es el que instala la idea de que la normalización de la revolución necesita de un elemento de cohesión visual que no tenían. Los muralistas mexicanos se interesan, sobre todo Rivera, por el mural en Europa. Él está en Europa y en el fondo lo que él conoce son los muralistas europeos, renacentistas, etc. Y le interesa mucho esta idea de un arte de acceso libre, digámoslo popular, que se puede entrar a una iglesia y mirarlo, no un arte de museo, sino que está ahí para el que quiera. Y volviendo a México, hace una pequeña expedición con un antropólogo mexicano y con José Vasconcelos, que era el ministro de Educación de la época, y van a Yucatán. Y ahí él descubre los murales mayas. La relación entre pintura, arquitectura e ingeniería. Eso es un asunto que Diego Rivera, por ejemplo, le pone mucha atención durante toda su vida. Y él participa proponiendo sus propios puntos de vista y organizando su propio taller como un ejemplo de arquitectura mexicana. Y es la época en que Diego Rivera proyecta y realiza el mural de la casa de válvulas del sistema de captación de aguas de la ciudad, en el bosque de Chapultepec, el sistema Lerma. Entonces, en esa realización siempre está este principio: pintura, arquitectura, ingeniería. En el caso de Rivera y Siqueiro y otros muralistas, ellos son cultivadores de la tradición cultural pictórica que tenía su antigua cultura maya o azteca. Es que hay un problema historiográfico, se les ve como un bloque. No siempre son un bloque. Y en general están peleados. Y Rivera con Siqueiro ni se pasan por momentos. Y después aparecen en actos teatrales de grandes debates públicos. Los dos son grandes propagandistas de sí mismos.
es aquí donde entra la historia de Siqueiros comandando el primer atentado contra Trotsky, ¿ah? Que se dice es el primer atentado de test. No es un atentado fallido. Atentado en el cual Siqueiros participa en una camioneta idéntica a la que tenía Diego Rivera. Y además echa gritos de una consigna de un partido al cual estaba apoyando Diego Rivera en ese momento. Entonces, como toman preso a Siqueiros, no lo condenan, sino que está en investigación, viene Ramón Mercader y hace el atentado y mata a Trotsky. Entonces Siqueiros queda libre, pero sometido a investigación. El deseo es que Siqueiros salga del país. Y ahí aparece Neruda. Neruda le ofrece en el fondo venir a Chile. Mi interpretación es que es una oferta totalmente partidaria y que corresponde al compromiso que Neruda tiene en ese momento con el movimiento comunista internacional. La intromisión de la pintura mural activa, social y política, por supuesto, se debe al desastre de Chillán. Hay que decir que las relaciones entre Chile y México se organizan en torno a los terremotos. Así de simple. En torno a las grandes explosiones volcánicas. Ocurre el terremoto de Chillán, del 24 de junio del 39, ciudad que es devastada por el terremoto, se habla que mueren más de 30.000 personas. ¿Qué es lo que hace México? México dona una escuela. Yo creo que de las hazañas artísticas del siglo XX, la travesía de Siqueiros desde México a Chillán es una de las más interesantes e importantes. Siqueiros llega a Chile, llega por el norte, en calidad de detenido. No puede emitir comentarios políticos y no puede salir de la ciudad de Chillán. O sea, ¿qué hace Siqueiros con el carrete internacional que tiene metido en Chillán? Y le instalan entonces esta pintura. Tú te vayas a quedar aquí y vayas a hacer el mural de la Escuela México. El ambiente plástico santiaguino, antimuralista, está dominado por la Facultad de Bellas Artes de la Chile. Entonces, los reaccionarios de la Facultad de Bellas Artes se enorgullecen de haber parado a la vanguardia y a los pintores de propaganda política. Se están refiriendo a los muralistas. Entonces Siqueiros no tenía ninguna red de recepción activa en el espacio plástico chileno. Y ahí es cuando viene a acompañarlo Javier Guerrero. Siqueiros le asignó a Guerrero el hall de la Escuela de México, toda la entrada. En el hall de la Escuela de México lo que hace Guerrero es con otra técnica distinta a la que hace Siqueiros arriba. Es la técnica que usaban los indios en México, con la cual pinta Javier Guerrero, al fresco. Es arena finísima y cal podrida, embadurnar al muro, y mientras esté fresco eso no pinta.
hay un planteamiento esencial en la obra de Siqueiros que tiene que ver con trabajar la espacialidad. Siqueiros contempló desde un inicio en su obra en Chillán la intervención de los muros, porque si bien es cierto en Chillán se le asignó un espacio que ya estaba construido, él de todas maneras lo intervino el espacio. Bueno, es un edificio que no está pensado para acoger un mural, por lo tanto cuando él llega rompe varias cosas y junta 2 salas, se arma una biblioteca y con masonite, que es madera aglomerada de uso náutico, el tipo modifica el paralelepípedo, le da una comba. Eso ya lo había experimentado justamente en el mural de ejercicio plástico que hace en Buenos Aires, con proyecciones cinematográficas. O sea, el tipo tiene una relación con el cine y con la fotografía que ningún pintor contemporáneo de esa contemporaneidad tiene. ¿Ah? Él es amigo de Eisenstein. Él se encuentra con Eisenstein cuando está medio preso en Taxco. Hay una sabiduría visual mexicana en Siqueiros, ¿no? que yo creo que es lo que define también a Siqueiros. En realidad, la concepción escultórica en mi pintura tiene por objeto fundamental crear el espacio. Es decir, consiguiendo formas sólidas, se consigue naturalmente un espacio más verdadero y más profundo, ¿no? Por otra parte, creo que mi pintura tiene forma, pero no es forma escultórica. Es forma pictórica que corresponde concretamente a los problemas ópticos de la pintura mural, que es una pintura para verse desde muchos ángulos. Es una pintura hecha para un espectador activo. El espectador de la pintura de Caballete es un espectador que ve primero una obra, después ve la otra, después ve la otra. No tiene por qué ver angularmente. El pintor de una pintura mural tiene que ver la obra caminando en una dirección y en otra dirección. Podría decirse que la pintura de Caballete es una pintura para un espectador estático, parado, que tiene tiempo para observarla desde un solo ángulo, el tiempo que lo desee, que puede ser tan largo como él quiera. La pintura mural es para un espectador en marcha. Nunca puede ver la obra de conjunto. Tiene que verla parte por parte, pero caminando. Lo que hace el muralismo mexicano es que introduce en la práctica mural herramientas que son totalmente contemporáneas. Siqueiros introduce la pintura al duco, que es pintura de automóvil, para hinchar directamente, él no pinta al fresco. O sea, los tipos están en la experimentación de los pigmentos y de las pinturas en la vanguardia tecnológica. El hecho es que Siqueiros se instala entonces en Chillán durante todo el año 41. El mural es inaugurado en enero del 42. En una situación también chilena muy complicada, en la cual Siqueiros no puede hacer estado de su compromiso antifascista. El arte de Siqueiros es un arte comprometido. Él habló de arte de guerra, arte para la guerra. Su pintura mural siempre estuvo involucrada con lo que fue la lucha de los pueblos y con la lucha mexicana. Y él se involucró de manera militante en cada una de las batallas que dio tanto en su país como en América Latina. Un muro que no tenía una resistencia climática, el material que se utilizó era tan malo. De eso da cuenta don Fernando Marco, que él, según él, restauró completamente el mural.
debo llegar ante usted para manifestarle que es imposible restaurar los murales de Siqueiro en Chillán. ¿Qué quiere que haga? Siqueiro, el artista, quiere que yo restaure los murales. Y mire lo que dice el restaurador, que no se pueden restaurar. Oiga, me dice, ¿y usted es muralista? Sí, dije yo. Por eso vengo aquí. Sí, ¿y por qué no se encarga usted de restaurarlo? A Chillán partimos y ahí, por supuesto, la cosa era muy dura, tremendamente dura. Yo tenía conocimiento en México. Había tenido 3 amigos pintores que habían muerto intoxicados por la piroxilina. Entonces yo tenía mi dilema. Primero me estaba jugando en el fútbol la vida. Y entonces, ¿cómo me protejo? Y se me ocurrió de comprarme unas planchas de algodón, unas bolsas de esas forradas, tipo cemento, y me hice una especie de máscara. La pistola en sí, la emanación es venenosa. Yo pienso que la imagen es muy decisiva, ¿no? La imagen, por ejemplo, del muralismo mexicano fue fuerte, ¿no? Fue directamente al corazón, al amor y al odio. En Chile no tenemos esa formación así tan revolucionaria pictóricamente. Si hablamos de algunos pintores chilenos, yo podría hablar, por ejemplo, de un maestro mío que fue el Laureano Guevara, ¿no? El taller de Laureano Guevara inicia sus clases en 1935. Surge de un viaje que él realiza a Europa a fines de los años 20. Él era un pintor de caballete que conoce más del mural en Dinamarca. Cuando propone el curso en Bellas Artes, dentro de sus primeros alumnos estaban Fernando Marcos, estaba también Osvaldo Reyes, influidos desde el mundo académico por Guevara y desde el mundo social y político por el referente de los artistas mexicanos, son los que empiezan a impulsar esta práctica artística en el país y que buscan tener un rol más social en el arte. La influencia del profesor tiene importancia. Y en el caso de nosotros, los que estábamos pintando o tratando de pintar murales según la técnica que él había traído del mural pompeyano, cal y arena purísima, y el muro descarnado, y ahí pintar y eternizar no solamente el tema, sino el color. Se cuestionaba mucho entre los artistas cercanos al mural la preeminencia de un arte académico, elitista, muchas veces reaccionario, donde el pintor chileno de caballete era la mayoría de las veces esta figura histórica del pintor de la corte, alguien que pintaba para el poder tarde o temprano. Yo creo que el manifiesto que redacta Fernando Marcos lo que busca justamente es de alguna manera comprometer a los artistas locales en este sentido más social del arte. Lo mismo que Gregorio Lafuente, ¿no? Pero Gregorio, por ejemplo, hizo una gran pintura en la estación de Concepción y que no es conocida prácticamente por nadie.
Concepción todavía mostraba los vestigios de un terrible terremoto que ocurrió el año 39. Al construirse la nueva estación de ferrocarriles, la empresa llamó a un concurso para pintar unos murales en el hall principal y lo ganó el pintor Gregorio de la Fuente. Y ahí estuve trabajando como ayudante en la ejecución de las pinturas murales al fresco 2 años. Eso fue para mí una gran escuela. El mural de la farmacia Maluje es un mural que habla de la historia de la medicina en Chile. Y ese mural fue pedido por el matrimonio farmacéutico de Concepción, una familia muy conocida, muy connotada, y que se pidió para que ese mural fuera pintado en la farmacia. En la pintura mural de Julio Escame, él hace la historia de la medicina en Chile, pero al mismo tiempo él recrea la historia de la medicina con personajes de Concepción de la época. En el mural se pueden ver figuras que en esa época estaban vivas y que aparecen en el mural, como Daniel Belmar, algunos dicen que aparece hasta la Violeta Parra en el mural. Y además la farmacia Maluje tiene que ver con otras historias políticas directas. Doña María Maluje era una mujer farmacéutica que fabricaba en su farmacia pomadas, bálsamos, porque en esa época, en los años 50, los campesinos de Florida tenían muchas enfermedades a la piel. Entonces, para mí, el mural de Escame, en relación a Maluje, tiene una historia con el imaginario político de una ciudad, que es lo que el muralismo, bajo esas condiciones, te permite. Toda la reivindicación popular local que emprende el mural era también parte de una resonancia regional. Siempre se habla mucho de los muralistas mexicanos, pero yo creo que a nivel ideológico también fue muy importante la figura de José Carlos Mariátegui en Perú. Su famoso texto, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde aborda la problemática del indio, la reivindicación del campo, de alguna forma el problema educacional. Era una visión de la izquierda latinoamericana respecto al pueblo, que difería de la visión impuesta a nivel internacional por el comunismo soviético, del sindicato, del trabajador o el campesino como arquetipos muy ceñidos a la realidad que ellos vivieron. Yo creo que Latinoamérica llevó al mural y a los artistas de izquierda comprometidos con el mural a reivindicar otros imaginarios. Hay que recordar que América fue víctima
de asedios imperialistas por Inglaterra y posteriormente por Norteamérica. Indudablemente que la influencia de los grandes maestros muralistas mexicanos fue muy importante para el desarrollo del arte moderno con conciencia política en Latinoamérica. Y José Venturelli realmente fue el iniciador, era el maestro que tenía una enorme influencia en el ámbito artístico y cultural en general. El muralismo chileno está más bien del lado oficial, digo, de Escame, de Venturelli, pero Venturelli y Escame no son lo mismo. Entonces no se puede hablar de el muralismo chileno, no existe. Existen muralistas que durante un momento determinado de una historia tuvieron mayor relevancia que otros y tuvieron una relevancia muy localizada. O sea que tanto Venturelli como Escames son muy marginales en la escena chilena plástica. Más aún Venturelli después del conflicto chino-soviético. Venturelli se va con los chinos, o sea que pasa a ser un marginado del partido también. ¿Ves? Yo también emprendí un viaje larguísimo. Cuando llegué a Pekín, José estaba hospitalizado. La salud de José Venturelli era muy precaria, ya que sufría una tuberculosis juvenil muy larga. Y fue para él una sorpresa verme llegar al hospital a visitarlo. Y viajamos juntos a varios lugares importantes de China, desde el punto de vista cultural. José nunca perdió un vínculo, a pesar de vivir en el Extremo Oriente, un vínculo cultural con América Latina. Tenía un enorme interés en los procesos políticos de América Latina. Estuvo también un largo tiempo en Cuba, donde pintó varios murales. El rector de la Universidad de Concepción, que era un radical masón, don David Stichkin, que es el articulador de la renovación arquitectónica y cultural de la Universidad de Concepción, en un discurso panamericanista, las pispa de inmediato y agarra el mural y dice, no lo quieren, me lo traigo yo, en el fondo. Y él se lo lleva a Concepción. Y ocurre una coyuntura, y es que había tenido lugar el incendio de la Escuela Dental. Hay un concurso de arquitectura para la Casa del Arte. Y justamente le dan el proyecto a tres arquitectos, a Osvaldo Cáceres, a Rodríguez, ¿no es cierto?, y a Maco Gutiérrez, que son los que construyen el edificio de la Pinacoteca. Y en ese momento, cuando está el proceso de construcción, le solicitan a los arquitectos que dejen un espacio para el mural. O sea, a diferencia de la Escuela de México, la Pinacoteca fue concebida para hacer un mural al interior. Viene desde México González Camarena, ve el espacio, lo analiza y hace un llamado a un concurso para ayudantes en Concepción. Y ese llamado para ayudantes lo gana Eugenio Brito y lo gana nuestro amigo Albino Echeverría. ¿Qué es lo que hace con ellos dos? Camarena se los lleva a México. Eugenio Brito y yo fuimos precisamente a México para aprender la técnica del acrilato, que entonces acá en Chile no estaba. Cuando nosotros llegamos, se estaba trabajando en el Museo de Antropología, que se tenía que entregar en septiembre.
en esta obra estaban trabajando todos los pintores mexicanos. Y a Camarena se le asignó un mural pequeño que está a la entrada de la primera sala y que en ese momento se llamó el mural Las Razas. Eran las primeras armas que hacíamos en el muralismo. Yo no tenía ninguna experiencia muralística. Camarena ya traía más o menos hilvanada la idea general desde México y trabajó aquí como un mes y medio definiendo los planteamientos generales. El muro se preparó como si fuera una tela. Se le dieron varias manas de imprimante. Primero se le puso un material que se llamaba semelac para evitar el florecimiento salitroso del muro. Sobre eso se pusieron 3 manos de blanco Politec con un alto porcentaje de sellador. Se cuadriculó a escala para someterlo al rigor que tenía el esquema primero. Y de ahí se comenzó a dibujar. De preferencia se trabajó mucho, grandes zonas en blanco y negro, y después sobre eso las veladuras de color. La ventaja del acrílico. Era la primera vez que Camarena trabajaba con un equipo. Nunca había trabajado con alguien. Cuando uno contempla el mural, prácticamente no podría definir dónde comenzó una mano y comenzó la otra. Cuando terminamos, daba la impresión de que lo había hecho uno solo. Manuel Guillén, Salvador Almaraz, son muralistas de una gran experiencia. Curiosamente trabajaban en una técnica totalmente distinta a Camarena. No solo la técnica, sino la concepción muralística. Utilizaban un material que se llamaba vitelita. Parte muy importante del mural le hicieron de preferencia a estos dos muralistas. La escalera del mural, esa escalera la hizo Eugenio Brito, pintor de acá de Concepción. Camarena dibujó la cabeza de la serpiente, con los colmillos. Yo pinté parte de los montones de piedras que había. Pinté bastante de las banderas también. Después venía Camarena y como refinando la cuestión. Notaba que había una diferencia notable entre, por ejemplo, las artes que salían del área mesopotámica, por decir, que es esencialmente muscular en relación y en oposición al arte mexicano, que es, por sobre todas las cosas, óseo. Yo pienso que de ahí extrajo también esta idea de que en mucha pintura de él está presente los huesos. Incluso aquí, en el desnudo de la pareja original, se trasluce la osamenta, quizás para acentuar esta idea que caracteriza el arte del cual él es heredero. El caballero águila, los tezcatlipocas, todos los símbolos que hay ahí son mexicanos. E incluso el color. Los rojos, los carmines intensos, el verde talo y la gran cabeza roja con su boca olmeca que está recibiendo el aporte de las otras razas que son todas minoritarias en relación a esta raza madre que acoge a todos los otros. Había una relación entre el muralismo mexicano y las instituciones chilenas, ya sea del Estado o universitarias, pero la situación de la Chile en el 63 no es la misma que en el 41. Ya no son los postimpresionistas los que dominan la escena, ¿eh? Ni ese paisajismo convencional que tiene la gente que domina la facultad en el año 40, 50.
No, pues, estamos en los 60 con reforma universitaria. ¿Y quiénes entran a dominar en la facultad? Los comunistas y los socialistas, pero cosmopolitas, no son muralistas y son tremendamente críticos del muralismo mexicano y del realismo socialista. Entonces, a los muralistas mexicanos les llueve sobre mojado en ese sentido, porque por un lado no son aceptados en el 39, 41, pero tampoco son aceptados en el 63 en Santiago. Por eso tu pregunta implícita es ¿por qué están fuera? Si tú quieres, en Santiago no hay ningún gran mural. Escames pinta un mural en la sala de consejo de la municipalidad de Chillán. El mural llamado Principio y Fin tiene una alegoría sobre la marcha de la humanidad, sobre el futuro, sobre la esperanza de los pueblos. Es una marcha de la humanidad que está en permanente pugna, ¿no es cierto?, con aquellos que no quieren el progreso. La gran maquinaria del capitalismo contra la clase trabajadora, donde aparecen las metáforas de la lucha de clases y finalmente donde el movimiento de los trabajadores busca la emancipación y mira hacia el futuro, en contra de las fuerzas reaccionarias que desean aniquilarlo. Hay que decir que el pintor fue contratado por la Municipalidad de Chillán para que él se viniera a la ciudad, se fue a una habitación, puso un colchón al lado del mural en la Municipalidad Escames, terminó durmiendo en el mismo mural, al interior de la Municipalidad de Chillán. Este mural, en los días posteriores al golpe militar, no fue del gusto de las autoridades y lo que ocurrió es que el gobierno nombró una comisión y tenía como objetivo revisar si el mural llamaba o incitaba a la lucha de clases. Bueno, esta comisión elaboró su documento donde sí declaraba que este mural incitaba a la lucha de clases. Por lo tanto, las autoridades de la época mandataron al alcalde, impuesto por la dictadura, para que borrara el mural. A los 8 meses el mural aparece nuevamente y en ese momento las autoridades municipales deciden picar el muro. La restauración ya no es posible, ¿eh? El mural fue destruido. Paralelamente a la destrucción del mural, hay que decir que Julio Escames estaba siendo perseguido por la Junta Militar y él estaba refugiado en Concepción en casa de un amigo y posteriormente él pudo salir hacia afuera del país y salvar su vida. Fue una tragedia para Julio Escames, que le pudo haber significado la muerte. Este fue uno de los primeros atentados contra la cultura chilena, porque el mural representa, digamos, una obra artística y que fue violentamente destruida por la Junta Militar. Siempre pensé en cómo realizar una obra que fuera fuerte en el tiempo. Por eso es que yo pensé en cerámica. Me fui a Fanalosa un día
Se dieron cuenta que había algo importante en lo que yo estaba pensando. Entonces hice algunos ejemplos y les pedí que los pusieran en el muro en donde tuviese más problemas, en donde el sol expusiera con mucha fuerza, en donde el frío y la lluvia también, y en donde la crepitación de las máquinas de Fanalosa también hicieran una especie de temblor en el muro. Excepcionalmente no sufrieron ningún problema, ni el color ni la fragmentación del material. De esa manera, entonces, yo estuve estudiando ahí durante un tiempo, más o menos de un año, de que efectivamente lo que se podía hacer en Fanalosa se podía hacer también afuera. Es uno de los pocos murales que hay en el exterior y que incluso tiene perforaciones de bala. Este mural que hay acá está dedicado al hombre, ¿no? Y empecé con esta parte que está dedicada al hombre primitivo, así, sin boceto. Luego tenemos una pirámide. Dentro de esa pirámide vemos a un hombre desnudo que va emergiendo desde el fondo hacia el presente. Este niño que está ahí en primer plano somos nosotros. El hombre, a través de su manejo material, tecnológico, trata de saber cómo apareció la vida. Es el gran misterio. La figura de la mujer como representante de la belleza. Pero es una mujer ingrávida. Está en el espacio, porque la belleza es eso. La naturaleza se presenta desnuda como la mujer. Hemos convivido con los murales de Siqueiros, ¿no es cierto?, el mito del mural de Escame. Pero ninguno de estos murales generó un vórtice de interés. A mí me parece que la situación del mural es muy acotada al muralismo mexicano y tiene que ver con un modo como el Estado mexicano organiza el espacio público. En Chile, la organización del espacio público no está vinculada al muralismo. El arte público puede cambiar la mirada sobre el arte y salir de la sala y ser un arte más democrático. Impulsar el arte social en Chile, impulsar un arte que pudiera tener presencia vinculado a otros ámbitos, al ámbito educacional. Las instituciones, ¿no?, que efectivamente tienen una condición económica fuerte como para hacer ese tipo de arte hacia afuera, a la calle, no les interesa simplemente. Si tú vas a decir el gran movimiento muralista chileno, en verdad no existe. Le impusimos al Estado nuestro derecho a pintar en los muros.